Bienvenidos a la transmisión online de la Iglesia Animarte en Jesús. Esperamos que este mensaje sea de bendición y reflexión para tu vida. Iglesia, pongamos este momento en manos de Dios. Dispongamos nuestros corazones a recibir su palabra, porque creemos lo que dice, anhelamos lo que quiere para nosotros y queremos seguir su voluntad. Amén. Gracias por dejarme compartir este mensaje con ustedes. Nada de esto sería posible sin la bendición de Dios. Por eso en este momento les pido y les invito a que hagamos una oración para comenzar. Padre, dame un corazón abierto y oídos receptivos para escuchar y recibir lo que quieres para mi vida. Sé que tienes un mensaje para mí y hoy lo recibo para edificar toda mi vida. Amén. El ser humano estará siempre expuesto a la incertidumbre, al miedo a lo desconocido y ciertos tipos de pensamientos y sentimientos que pueden llevarnos a poner trampas a nuestro propio crecimiento personal. ¿Pero qué es el miedo? El miedo es una reacción que se produce ante el peligro inminente. Ante cualquier reacción de nuestra vida siempre va a haber un momento de miedo. Piensen ustedes en ese momento en que les dolió el estómago, sudaron, de pronto se les subió la tensión, de pronto empezaron a sentir palpitaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban expuestos a un momento que no tenían presupuestado ustedes en su vida que podía llegar a ocurrir. Los que pueden estar trabajando o los que pueden estar estudiando pueden estar pensando en ese momento en que les tocó exponer algo frente a alguien, ¿cierto? Porque en ocasiones ese miedo se presenta cuando nosotros tenemos esos momentos de exposición o esos momentos de enfrentarnos ante un público, ¿sí? Entonces, siempre que se presenta ese miedo hay estímulos, ¿sí? Y esos estímulos pueden venir desde la cultura, desde el aprendizaje o desde el condicionamiento que tenemos cada uno en nuestra vida. Cuando hablo de condicionamiento es que nos condicionan diariamente a que sentamos algún tipo de sentimiento. Es decir, ¿sí? Si en su hogar, ¿cierto? En su familia, siempre que llegaba papá, ¿sí? Sabíamos que llegaba el ogro, ¿sí? Sabíamos que llegaba la persona de autoridad, ¿cierto? Empezábamos a sentir miedo. Y más cuando en algunos momentos habíamos cometido algún tipo de error o habíamos cometido alguna falta, ¿cierto? Entonces llegaba ese momento de estímulo, de miedo. Cuando hablamos de aprendizaje es que nos enseñaron a tenerle miedo específicamente a algo, ¿cierto? Entonces, cuidado con el coco, ¿sí? O que nos llegaban a decir a nosotros en algún momento, ojo, que si hace eso, ¿sí? Va a tener una consecuencia negativa. Entonces ahí tenemos un aprendizaje sobre el miedo, ¿cierto? Aparte de eso, culturalmente, ¿cierto? En nuestra cultura, sea latinoamericana o sea la cultura que estemos viviendo o la que estemos en este momento, siempre hay unas consecuencias o hay algunos estímulos culturales que nos implican tener una serie de miedos. Bueno, entonces ya sabiendo qué es el miedo, ¿para qué nos sirve el miedo? En ocasiones el miedo se convierte en algo positivo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque fundamentalmente nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente a cualquier peligro. Si no tenemos miedo, obviamente no hay una reacción. No hay una reacción en ese peligro inminente que vamos a suceder, ¿sí? Pero también hay miedos negativos, ¿sí? Y a esos miedos negativos le llamamos miedos irracionales o preocupaciones excesivas, ¿sí? Miedos irracionales porque seguramente conocen a alguna persona que le tiene miedo a las arañas. O seguramente conocen a alguna persona que le tiene miedo a los payasos. O seguramente tienen alguna persona conocida que le tiene miedo, no sé, a que el día está muy oscuro. Entonces, cuando de una vez vemos un día oscuro, nublado, con truenos, entonces empezamos a sentir miedo. Generalmente esos miedos psicológicamente le llamamos miedos irracionales o preocupaciones excesivas, ¿no? El miedo es la trampa que nos bloquea al cumplimiento del propósito que Dios tiene para nuestra vida. En tiempos de incertidumbre,
el miedo a lo desconocido toma mucha mayor fuerza en nuestra vida. ¿Por qué lo digo de esta forma? Cuando no conocemos qué va a pasar a futuro, es algo de incertidumbre, es un tiempo de incertidumbre, ¿cierto? Y entonces el miedo cobra mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a lo desconocido. No sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Y cuando no tenemos esa fortaleza que de pronto, ¿sí?, nos da el tener a Dios siempre dentro de nuestra vida, nos produce miedo a aquello que no conocemos. Las personas prefieren lo malo conocido a lo bueno por conocer, ¿sí? Y entonces no tomamos decisiones y nos afecta diariamente en nuestra vida eso que vamos a enfrentarnos, y preferimos quedarnos en una zona específica para no enfrentar situaciones que de pronto nos pueden llegar a afectar. ¿Listo? ¿A qué podemos llamar eso? No sé si ustedes en algún momento conocen esto que le llaman zona de confort. La zona de confort es ese momento o ese espacio, ¿sí? Hablo de momentos o de espacio porque pues una zona de confort puede ser un trabajo, ¿cierto? ¿Sí? O una zona de confort puede ser, me quedo con la pareja, o me quedo con la novia, o me quedo con esa persona. ¿Por qué? Porque es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Listo? Si nos vamos a la Biblia, ¿sí?, en Génesis capítulo 3, versículo del 6 al 10, nos habla de la historia de Adán y Eva. Yo creo que todo el mundo conoce la historia de Adán y Eva. Y en ese capítulo, ¿sí?, y precisamente en esos versículos, nos hablan de la vez que tentó la serpiente a Eva a consumir esa fruta prohibida. Pues en este momento, pues todo el mundo lo representa con manzana, ¿no? Todo el mundo dice, pero pues no sabemos el árbol del conocimiento en realidad cuál era el fruto que emanaba o que producía, ¿cierto? Pues lo representamos culturalmente con una manzana. Y entonces ese versículo empieza así: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Se enfrentó a una situación, ¿cierto? Entonces se enfrentó a comer ese fruto y ella dijo, es bueno, y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. En ocasiones nosotros sabemos que hay cosas malas, pero las hacemos y le damos esa trascendencia, ¿no? Decimos, ay, pero no es tan malo, entonces es bueno. Entonces la mujer vio que ese fruto era bueno. Así tomó su fruto y comió, y luego se lo dio a su esposo, y también lo comió. Yo creo que en la vida siempre encontramos personas que nos comparten muchas cosas, y a pesar de que nosotros sabemos que no son bien hechas, pues las hacemos. Y a pesar de que nosotros estamos compartiendo algo que no está bien hecho, lo hacemos también, ¿cierto? Nos estamos enfrentando a miedo, ¿cierto? En ese momento se les abrió los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Tomaron conciencia de que no tenían ropa en ese momento. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera y, pues, ¿qué hicieron? Se vistieron. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron la voz de Dios. El Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles. Reacción de miedo, ¿no? Reacción de miedo, ¿cierto? ¿Cuál es? Tuvieron miedo, entonces me escondo. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Sí? ¿Quién de ustedes ha hecho algo malo y se ha escondido para que papá no me dé el correazo que me merezco? ¿Sí? O no me reprendan por algo que hice mal. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve ¿qué? Miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Es una reacción en cadena. Tengo miedo, sé que cometí un error, ¿cierto? Y expreso. ¿Qué pasó en ese momento? Hubo una aceptación de que en realidad tenía un sentimiento que, aunque desconocía, porque cuando comieron el fruto se dieron cuenta de que estaban desnudos, pero eso produjo otra cosa. Un miedo a saber de que las cosas que estaba haciendo no las estaba haciendo correctamente. El miedo a la incertidumbre puede ser incapacitante, porque no permite salir ¿de qué? De la zona de confort. ¿Y qué es una zona de confort? En psicología, la zona de confort se refiere a un estado mental donde la persona utiliza conductas de evitación del miedo
¿Qué pasó cuando Adán se dio cuenta de que el Señor estaba por ahí y lo llamó? Tuve miedo y me escondí. Hay una evitación, ¿cierto? La ansiedad en su vida diaria, ¿no? Es otra consecuencia, ¿sí?, de por qué una conducta de evitación, de una ansiedad en su vida diaria, utilizando comportamientos rutinarios para conseguir un rendimiento constante sin asumir ningún riesgo. Es decir, con el piloto automático. Cuando estamos en la zona de confort, andamos en piloto automático. Hacemos las cosas, ¿por qué? Porque aprendimos a hacerlas de la misma forma y evitamos una consecuencia frente a algo desconocido. Entonces, ¿quieres quedarte en esa zona de confort? ¿O quieres salir a enfrentarte a ese miedo que te está impidiendo conseguir la bendición de Dios? Ahora bien, ¿cómo vencer el miedo a la incertidumbre? Se los voy a contar en 7 pasos importantes que vienen en relación al mensaje que les di la semana pasada. Cuando hablábamos nosotros de el duelo y dábamos esa curva en donde empezábamos desde la ira y terminábamos en la aceptación, yo les decía que la aceptación no era el fin del camino, sino era el principio. Y entonces por eso vamos a empezar con el primer paso, que es aceptación. ¿Cómo? Aceptando que el miedo existe, que las preocupaciones por la incertidumbre del futuro las sufre todo el mundo. Aceptar la experiencia ayuda a reducir la ansiedad, pues el cuerpo se relaja y no se pone a la defensiva. Cuando nosotros aceptamos que indudablemente todas las personas que están en el mundo, ¿sí?, y nosotros como hijos de Dios podemos sentir miedo, porque de una forma u otra hasta Jesús sintió miedo en el momento en que sabía que iba para el Calvario. Él sintió miedo, un miedo tan aterrador que llegó a sudar sangre en el huerto de los olivos, ¿cierto? Cuando estaba allá, estaba orando al Padre pidiéndole pues que si era su voluntad, ¿no? Si era su voluntad que se apartara ese cáliz de él. Pero si esa era la voluntad, si era lo que tocaba hacer, pues entonces él lo asumía. De una forma u otra, Jesús, ¿sí?, en su divinidad, como hijo de Dios, nos enseñó que es bueno y que es aceptable sentir miedo. Por eso nuestro primer paso es la aceptación. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre la aceptación? Si vamos a Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 13, dice la palabra: no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, piensen que yo mismo lo haya logrado ya, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. ¿Quién escribió esto? Pablo, ¿cierto? Y era una carta que le estaba dirigiendo a los filipenses. Él estaba aceptando que como ser humano tenía miedo, ¿sí?, y que debía salir de esa zona de confort. Porque ¿qué nos dice? Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, ¿sí?, saliendo de esa zona de confort, esforzándome para alcanzar lo que está delante. La única forma de salir de la zona de confort como primer paso es aceptar que tenemos un miedo, pero no quedarnos dentro de la zona de confort, sino buscando ser una persona mejor y esforzándome a alcanzar lo que está allá adelante y la bendición que Dios tiene para nosotros. El segundo paso es un paso de fe. Cuando damos un paso al frente y actuamos en contra de nuestro miedo, nos daremos cuenta de que estos pensamientos limitantes no eran realistas y que nuestra predicción por el futuro era completamente incorrecta. Es decir, esos pensamientos que nosotros teníamos de que las cosas de pronto no se iban a realizar,
son incorrectos porque son unos pensamientos de predicción al futuro. Nosotros no conocemos el futuro, pero sí podemos tener fe y podemos dar ese paso de fe teniendo como pensamiento realista de que Dios siempre va a estar con nosotros, ¿sí? Ahora bien, la palabra nos dice en Hebreos capítulo 11 versículo 1: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Acá no nos están diciendo, es que hermano, usted tiene que conocer todo. No, nos está diciendo, tengan fe, porque la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Qué espero yo? La gran bendición que Dios tiene para mi vida, ¿no? Pero tengo la certeza de que no lo veo en el momento, ¿no? Doy un paso de fe, porque creo que el propósito que Dios tiene y la voluntad que Dios tiene para mi vida seguramente se va a cumplir. Como tercer paso es vive el presente. Vive el presente. Así que para tener la mente lejos del futuro, mejor tenerla en el presente, que es el único momento que podemos vivir. El pasado ya fue. El futuro lo desconocemos. El presente es el momento que estamos viviendo. Y cuando pensamos y tenemos los pies plantados en el presente, nos damos cuenta de que las cosas pueden ser mejores siempre y cuando yo trabaje en este momento por esa bendición, ¿no? Trabaje en este momento por dejar mis miedos. Trabaje en este momento por no pensar en la incertidumbre. Trabaje en este momento por salir de la zona de confort. Eso no quiere decir que no podamos tener objetivos o planificar las cosas a futuro, sino que hay que tocar con pies firmes el suelo para vivir el aquí y el ahora en su plenitud. ¿Listo? Vivimos inmersos en expectativas irreales. En algún momento han escuchado eso de y es una salsa, ¿no? Traigo a colación acá música, ¿no? Hay una canción que escuché esta mañana que decía, ¿sí? Por cada risa hay 10 lágrimas. ¿Cómo es posible hacer eso? ¿Sí? Estamos pensando, ¿se estoy riendo en este momento? Voy a tener que llorar después. No estamos viviendo el presente si no estamos pensando en un futuro. Lo mejor es tener objetivos y planes. Un objetivo no va a ser que estemos tristes. Un objetivo no va a ser la ruina. Un objetivo no va a ser la enfermedad. Unos planes no va a ser la tristeza. Objetivos y planes tienen que ver con el propósito de Dios, con la bendición de Dios y con lo que yo puedo conseguir a futuro siempre y cuando haga las cosas bien en este momento, ¿no? Estamos viviendo con un momento de pandemia, estamos viviendo en un momento en que se están yendo seres queridos, ¿sí? Que estamos abandonando, digamos, actividades que regularmente hacemos, estamos previniendo muchas afectaciones de pronto desde la parte de salud, ¿sí? Pero lo que hagamos en este momento seguramente tendrá muy buenos resultados siempre y cuando yo piense en aquello que Dios quiere para mi vida. ¿Cómo logramos conseguir esto? ¿No? En Mateo capítulo 6 versículo 34 nos dice la palabra: por lo tanto, no se angustien por las cosas del mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. No se angustien por lo que va a venir mañana. Cada día tiene sus propios problemas. Cada día tiene sus propios afanes. Cada día tiene sus propias alegrías, ¿sí? Ahora, no caigamos en el pensamiento erróneo de que esta vida es solo color de rosa, de que esta vida es solo alegrías y carcajadas. Hay una frase de alguna persona que escuché en algún momento que dice: la vida sin dolor parece muerte.
¿Y por qué decimos eso? A los únicos que no les duele es a los muertos, porque ellos ya no sienten nada. De una forma u otra, el dolor hace parte de nuestra existencia para saber que estamos vivos. Porque si todo fuera perfecto, seguramente no empezaríamos a valorar el hermoso regalo de la vida. El cuarto paso es perdónate. Las personas podemos ser muy duras con nosotros mismos. Y cuando las cosas no nos salen como deseamos, podemos ser nuestros peores críticos. Por lo tanto, no solamente es necesario aceptar la experiencia y vivir el presente, sino que tenemos que tener una mentalidad de no enjuiciarnos hacia nosotros o no tener una mentalidad enjuiciadora hacia nosotros mismos, tratando de ser compasivos con nosotros. Jesús nos enseña a tener compasión con el otro, a ponernos en esos zapatos del otro, saber que las otras personas también tienen la posibilidad de sufrir, de cometer errores, pero lo hacemos con nosotros mismos. En realidad aceptamos que podemos cometer errores, aceptamos que de pronto podemos tener fallas en la vida. Tenemos también que ser compasivos con nosotros. No somos seres perfectos, no somos producto terminado. Los errores nos enseñan a ser mejores, a no cometer errores a futuro. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, nos dice la Biblia, es una carta más de Pablo, en donde nos habla de modo que toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene una queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿No? El Señor ya nos perdonó, el Señor ya nos libró del pecado, porque dejamos que entrara en nuestro corazón, le dimos cabida en nuestra vida. Si el Señor fue capaz de perdonarnos a nosotros, ¿por qué nosotros no le damos la oportunidad a esas personas que de pronto nos fallaron a perdonarnos? Y seguramente, ¿por qué no le damos la oportunidad a vernos a un espejo y perdonarnos a nosotros mismos? El quinto paso es motívate o busca una motivación. Como en algún momento les dije, la motivación es intrínseca y es extrínseca. Es decir, yo me puedo motivar, otras personas me pueden motivar, unas situaciones pueden motivarme, ¿sí? Dependiendo tiempo, lugar y modo, ¿sí? Pero hay que tener claro que una herramienta que puede ser útil para superar el miedo a la incertidumbre es encontrar nuestra propia motivación. Hacerla consciente, planificar nuestros objetivos. Hagamos una imagen más realista sobre el futuro que nos espera. En este sentido, es importante ponerse metas a corto, mediano, largo plazo para ir paso a paso hacia los objetivos mayores. Es decir, yo no puedo estar motivado si no tengo una meta y un objetivo. ¿Por qué? Porque pasaría lo del dicho: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero ¿para dónde vas a ir tú? Cuando tienes un objetivo, tienes unas metas y tienes un plan a mediano, largo, corto plazo, hacia donde tus pies te lleven y hacia tu paso de fe te llegue a conseguir esa motivación y ese propósito que tienes en la vida. ¿Sí? El profeta Isaías nos decía algo: fortalece él. ¿De quién habla? Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Seguramente están pensando lo mismo que yo. Él, el Señor, fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan
se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. No porque seas mayor significa que no puedes cometer errores. Los jóvenes también se cansan y se fatigan. Los muchachos tropiezan, ¿sí? Se caen también. Pero nosotros tenemos la oportunidad también de fallar. Sin embargo, Él, el Señor, nos fortalece. En el versículo 33 sigue: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Quién nos da la fuerza? El Señor. Como sexto paso, confía en ti mismo. La confianza en uno mismo es la clave en cualquier proceso de cambio. De hecho, la autoconfianza o la autoeficacia alta nos ayuda a empoderarnos, que esta palabra está como de moda, ¿no? Empoderarnos frente al cambio y a pensar que los retos que asumimos son posibles y alcanzables. Confía en ti. Ten esa autoestima necesaria para confiar y cumplir y asumir esos retos posibles y alcanzables. Porque así mismo nos lo dice la Biblia. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de templanza. Confía en ti. Fortaleza, amor y templanza. Como último paso está: recurre al que todo lo puede. ¿Y quién lo puede todo? Dios. Lee la Biblia. Encuentra a Dios en tu intimidad. Ora para encontrar la fortaleza necesaria para confiar y encontrar la luz al final del camino. Seguramente algunos hemos conocido y han vivido esas situaciones en donde hay personas que se sanan, hay personas que se curan, ¿cierto? Y si no lo has vivido, aunque has visto las películas de Semana Santa, ¿sí? Y entonces nos vamos a Mateo capítulo 8, versículo del 14 al 16, y empieza así. ¿Y cómo se llama esta porción de la Biblia? Jesús sana a muchos enfermos. Cuando Jesús entró en la casa de Pedro, vio a la suegra de en la cama, con fiebre. Yo creo que en este momento piensas fiebre, coronavirus, ¿sí? Pero la Biblia es tan actual que Jesús entró a la casa de Pedro, vio a la suegra en la cama, con fiebre, le tocó la mano y la fiebre se quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Seguramente has pasado por necesidades, por momentos de enfermedad, por momentos de incertidumbre. Pero ¿qué nos dice la Biblia? No te quedes ahí. Levántate y comienza a servir. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Pasamos de la enfermedad a la enfermedad espiritual. Endemoniados. Enfermedad física, enfermedad espiritual. Y con una sola palabra expulsó los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Quién cargó con nuestras enfermedades? Jesús. ¿Quién soportó nuestros dolores? Jesús. Jesús es el único que nos puede sanar, nos puede librar, nos puede sanar físicamente y espiritualmente. Tomemos un momento para reflexionar frente a estos pasos que, aunque sencillos, solo podrán cumplirse si tú empiezas desde este momento. ¿A qué? A aceptar que eres una persona que puede tener miedos y que es normal tener miedo, ¿no? A dar un paso de fe.
a vivir el presente, a perdonarte a ti mismo, a motivarte y buscar una motivación si no la tienes, a confiar en ti mismo y por último a recurrir al que todo lo puede. Por eso quiero que en este momento recurramos al que todo lo puede, porque el Señor es quien puede lograr salir de este momento de incertidumbre, empezar un camino nuevo y luchar por ese propósito y esa voluntad que buscamos para nuestra vida. Padre, somos seres imperfectos, tenemos miedos, tenemos momentos irracionales en donde tenemos expectativas a un futuro que seguramente no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en que las cosas pueden ocurrir mal. El miedo es normal, pero sabemos que si confiamos en ti, vamos a tener esa mano que nos va a fortalecer y vamos a salir adelante. Padre, sé y tengo la confianza que todos los que estamos en este momento reunidos, los que escuchen en este mensaje, superarán todo miedo, saldrán adelante y podrán salir de esa zona de confort y esperar tu gran voluntad para nuestra vida. Amén.